¿Ves? Por ejemplo, este sería en En ratones. ratones, vale. Está hecho en ratones. Este estaría hecho en in vitro, en tejidos in vitro. Vale. Sería hígado, me parece que ahí, creo que es el penúltimo. No, sí, es el último ya. Intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego queda ya colon, diverticulosis. Y ya vamos a los productos. Y de aquí, de los productos, de los bebibles de gel de aloe vera, quería indicar sobre todo que hay dos que pueden ser especialmente interesantes en esta patología, que son el Immune Plus y el Intensivera, porque llevan, los productos que llevan, el Immune Plus lleva jengibre y hay una diapo por aquí que indica beneficios del jengibre sobre el tracto digestivo. Este indicaremos Vale. que puede ir bien, pero sobre todo el de miel es sobre todo para vías superiores, el melocotón, bueno, para pacientes con problemas de glicemia. Y aquí están, no, estos son esos son los dos que pueden tener más indicación a nivel digestivo, porque el jengibre, por su composición, lleva gingeroles y isoagoles, y en naranja ha indicado el efecto que puede producir a nivel digestivo. Son todas estas funciones las que están en naranja. Y luego el Intensivera, ese no, el Active Freedom, sobre todo es para articulaciones. Y el Intensivera, la ventaja que tiene sobre todo es que la ortiga, entre otras muchas cosas, sobre el aparato digestivo tiene estas funciones. Función Vale. estimulante sobre vesícula biliar, sobre secreción de jugo gástrico y enzimas de ácido clorhídrico. Y luego está el Asai, bueno, la contraindicación de Intensivera en embarazadas. El Asai como antioxidante y protector de la piel. Y hasta ya los autoenvíos. Vale, perfecto. Pues es que está genial. O sea, muy bien. Pues Perfecto, vamos. perfectísimo. Vale, pues dame si quieres un minuto y empiezo, ¿vale? Vale, sí, me pongo en la primera Vale. y cuando quieras, ya estamos. A ver. A ver si puedo. Si no sé qué pasa. Estoy aquí un poco atascado. Vale, y está. Ahora sí. Fantástico. Buenas tardes, los que os vais conectando.
Vale, la intérprete, a ver si la puedo. Creo que ya está. Vale, fenomenal. Marina. Hola Marina, buenas tardes. Hola Marina. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues vamos a ver, dentro de 2 minutitos empezamos. 2 minutos, hay 5. Perfecto. Bueno, Paco, pues nada, te doy la palabra y empezamos. Pues vamos allá. Buenas tardes a todos los que habéis querido conectaros esta tarde y pasar un ratito con nosotros. Hoy vamos a explicar un tema muy interesante que está en la base de la empresa. Realmente es el producto quizás estrella, el primero que se comercializó y el que ha dado lugar a todo el resto de la gama, que es el aloe vera. Y revisando un poco las bases científicas, los estudios que se han ido realizando, he querido preparar la primera de varias infografías. Intentaré prepararos alguna más para que la podáis utilizar cuando queráis explicar pues todos los productos que tienen que ver con aloe vera o que tienen en su composición aloe vera, que queráis explicarle a los clientes cuáles son sus principales propiedades, pues que os sirvan un poquito de base. La infografía que he preparado para hoy, veréis que se basa en una serie de estudios. Es esta que tenéis aquí en pantalla. En realidad esto es una plantilla, una diapositiva interactiva que la podéis descargar, la podéis aislar del resto de la presentación y explicar, y así rápidamente veis cuáles son las propiedades a nivel digestivo de la aloe vera. La aloe vera, la base, lo que nos puede servir un poco para entender cuál va a ser su función a nivel del tracto digestivo, está basada fundamentalmente en la composición en hidratos de carbono de cadena larga. Es decir, el aloe vera, en tanto en cuanto posee hidratos de carbono de cadena larga, que aparte es muy rico en muchos aminoácidos, prácticamente en la mayoría de ellos casi sería una proteína completa, le falta algún aminoácido, pero casi sería una proteína completa. Su capacidad regenerativa sobre cualquier mucosa dañada es altísima. Por lo tanto, veréis que la mayoría de las patologías que vamos a ver tienen mucho que ver con eso, con una pérdida a nivel de la mucosa. Así, en la cavidad oral, pues, por ejemplo, nos va a venir bien en casos de aftas orales, pero también nos puede venir bien como antibiótico, como capacidad antibiótica que tiene, gracias a la CEMA Nano. Nos puede servir también, por ejemplo, en gingivitis, en periodontitis, en todas las infecciones bacterianas que pueden hacer perder la mucosa o irritarla
la mucosa. Pero en esencia la idea que os ha de quedar es esa. En cualquier lugar donde haya una úlcera, una erosión, una pérdida de la mucosa, el aloe vera puede irnos de perlas. A nivel de esófago, pues fundamentalmente el mismo tipo de patología. Es decir, cuando hay un reflujo gastroesofágico, un ácido que refluye desde el estómago hacia el esófago, recordar que la mucosa del esófago no está preparada para albergar el ácido, por lo tanto ese ácido va a producir erosiones, úlceras y demás, pues a este nivel el aloe vera también podría ayudarnos a restituir la mucosa a este nivel. A nivel de estómago, pues va a venir muy bien. En la infección por Helicobacter pylori veréis después que hay un estudio especialmente interesante en ese sentido. Ahora cuando lleguemos a él os lo explicaré y os explicaré sobre todo por qué puede resultar interesante la aplicación del gel de aloe vera en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Pero como os decía, va muy bien para la gastritis por Helicobacter pylori, pero también para la gastritis tanto aguda como crónica por cualquier otro agente, es decir, por mala circulación, por problemas en la secreción de ácido, un exceso de ácido, por ejemplo, también puede venir bien. A nivel del hígado, la función va a ser un poco diferente. A nivel del hígado lo que vamos a conseguir es, sobre todo, proteger los hepatocitos, proteger su función. Pensad que el hígado en realidad es la depuradora del organismo, de manera que por allí pasan todos los tóxicos, todos los medicamentos que ya han hecho su efecto antes de ser eliminados, muchos de ellos pasan a nivel del hígado, hay algunos que se van directamente al riñón, pero la mayoría de ellos son metabolizados de alguna manera a nivel del hígado. Y aquí el aloe vera ya no actúa tanto como regenerador, sino como protector de los hepatocitos, también por la función inmunoprotectora a nivel de la semanano y sobre todo eso, lo que permite es una funcionalidad de los hepatocitos más adecuada, sobre todo que no se sobrecarguen y sobre todo que no se inflamen. Lo veremos después también con los estudios. Y finalmente tenemos a nivel del intestino, tenemos patología funcional, como es el intestino irritable, el colon irritable, síndrome de intestino irritable, que como bien sabéis es una alteración sobre todo funcional, anatómicamente apenas si encontramos alteraciones. Si hiciésemos una biopsia de la mucosa en el síndrome de intestino irritable, la mayoría de las veces sería completamente normal y es un trastorno más bien funcional, pero también puede ir bien en aquellas patologías que, como hemos comentado, se ponga en compromiso la mucosa. La mucosa, en el caso del intestino, pues una enfermedad inflamatoria intestinal que afecte específicamente al intestino, tenemos el Crohn, y luego a nivel de colon tenemos tanto el Crohn como la colitis ulcerosa. A ver si me lo deja ver. Aquí está. A nivel de colon lo que vamos a hacer es, también para el síndrome de intestino irritable nos puede venir bien, para las enfermedades inflamatorias intestinales que, como os comentaba, en el caso del colon, o sea, sabéis que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que solo afecta al colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo digestivo, por lo tanto también puede afectar al intestino. Es decir, como enfermedades inflamatorias intestinales, si encontramos alguna enfermedad inflamatoria intestinal en el intestino, lo más probable es que sea un Crohn, porque la colitis ulcerosa en principio no actúa aquí. Pero como os decía, cualquier proceso inflamatorio que haga que se pierda la mucosa a nivel de tracto digestivo, el gel de aloe vera, el gel puro de aloe vera, nos puede venir fenomenal. Y en el caso de la diverticulosis asociamos una alteración anatómica. Sabéis que los divertículos en realidad son pequeños sacos, perdón, pequeñas dilataciones a nivel de la mucosa, de la pared de la mucosa del colon. Pero el problema que podemos tener en esos sacos es si no hay ningún tipo de alteración, pues nada, están ahí y ya está. Nos podemos encontrar en alguna prueba de imagen, pero el problema es cuando ahí queda impactada caca, heces, restos fecales, y además hay bacterias que se acantonan aquí y forman algún tipo de acceso. En ese caso, pueden aparecer la diverticulitis. La diverticulitis ya sí que es una patología más complicada de manejar, porque si no eliminamos esa inflamación, esa pared se puede romper y puede haber una perforación de colon y una peritonitis. O sea que estaríamos hablando de un problema bastante más grave. Pues aquí el gel de aloe vera, además de actuar como regenerador de la mucosa, también hemos visto antes en la mucosa oral que actúa de modo antibiótico, por así decirlo, entre comillas, inmunoestimulante.
de forma que para la diverticulosis, para la prevención de cuadros de diverticulitis, también nos puede venir muy bien el gel de aloe vera. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco los estudios. Veréis que los hemos diferenciado. Veréis, hay un pequeño icono delante. Si lo que encontráis aquí delante, este icono de aquí, es una persona, ese estudio se ha realizado en humanos. Veréis que hay 2 iconos más que ahora os explicaré cuál es su función, cuál es su significado. Bueno, pues el gel de aloe vera se ha demostrado eficaz sobre todo en el tratamiento de la estomatitis, es decir, de la inflamación de la mucosa oral y de la mucositis en pacientes inmunodeprimidos, tanto inmunodeprimidos de base, es decir, que ya están más predispuestos a infecciones a nivel local, como después de haber recibido radioterapia y quimioterapia. ¿Sabéis? O radioterapia o quimioterapia, o ambas. Sabéis que la radioterapia, por ejemplo, uno de los efectos secundarios que suele tener cuando se aplica, sobre todo a nivel de cáncer de laringe, cáncer de garganta, cáncer de laringe, incluso de faringe, es que acaba afectando a las glándulas salivares de manera que se produce la denominada xerostomía, que sería la definición del concepto boca seca. La razón es porque esas glándulas salivares no actúan como tal, se atrofian, se afectan y aparece una estomatitis y una mucositis por esta razón, por sequedad, porque sabéis que la saliva, aparte de hidratar la mucosa, tiene una serie de lisocimas, de enzimas, de proteínas, que son las que ayudan a evitar que las bacterias se asienten aquí. Bueno, pues en estos casos el gel de aloe vera podría estar perfectamente indicado porque, como veis, tiene una función demostrada. Y aquí el estudio en el que nos basamos para esta aseveración es en humanos. Es este que veis aquí, esta referencia que veis aquí, y está realizada en humanos. Se sabe también que en pacientes con leucemia o linfoma en tratamiento que padecen estomatitis, el gel de aloe vera no solo disminuye, o sea, no solo ayuda a regenerar la mucosa, sino que cuando se les plantea el grado de dolor que tiene, el grado de dolor de molestias que presentan, en las escalas que se han ido evaluando, se ha podido constatar que el dolor es muchísimo menor y la afectación de esa mucosa oral también es menor. Eso también se basa en un estudio, como veis aquí, en humanos. Tenéis aquí la referencia. Pues si la queréis revisar a posteriori, si queréis echarle un vistazo a los estudios. Aquí nos encontramos también 2 estudios más en humanos. El último, en realidad, aquí donde hay un libro, en realidad es más una definición de patología. En realidad no es un estudio, el último que veis aquí no es un estudio, sino que en realidad es una revisión de la clasificación del Lichen ruber-planus en este caso, y bueno, deducimos que puede ser eficaz por las propiedades que tiene el gel de aloe vera. Pero basado en estudios clínicos con personas, tenemos estos dos estudios aquí. El Lichen ruber-planus es una patología, es bastante frecuente, una patología bastante frecuente. En realidad lo que vemos es dentro de la mucosa oral hay como una especie de enrejado, como una rejilla blanquecina. Lo habréis visto seguramente en alguna ocasión. La causa no se sabe cuál es, se piensa que puede tener alguna relación con, por ejemplo, con el hecho de llevar prótesis o que puede haber una causa mecánica para que aparezca, pero no se sabe bien cuál puede ser la causa. Bien, pues en la aparición del Lichen ruber-planus, que como os digo es una patología bastante frecuente, el gel de aloe vera también se ha visto que es muy eficaz, sobre todo a la hora de regenerar la mucosa y de inducir la regresión de la patología, o sea, de que desaparezca. Aquí lo que veis son ensayos clínicos realizados con personas, como os comento. En el caso de las aftas orales, veis aquí 2 iconos que son dos microscopios. Bueno, pues esto serían estudios in vitro. Eso significa que tú coges el tejido y lo analizas como tal. O sea, sacas un tejido similar o un tejido procedente de alguna muestra, que normalmente suele ser de animales, y los pones a determinados irritantes. Y vemos si esos irritantes los podemos compensar de alguna manera. Es decir, intentamos deducir si una agresión producida por esos irritantes la podríamos revertir nosotros con el medicamento que estamos estudiando. Haceros a la idea que esto es, en un laboratorio,
tejidos aislados, por lo tanto nos estamos perdiendo trasladar eso a seres vivos. O sea, cuando hacemos un estudio in vitro, el principal condicionante que tenemos es que estamos actuando sobre los tejidos, sí que podemos deducir cómo se puede comportar después en el ser vivo, pero pensar que en el ser vivo puede ser que actúe de otra manera o puede ser que haya algún tipo de contraindicación o algún tipo de interacción con alguna sustancia que tenga ese ser vivo y no acabe siendo el efecto similar. Pero bueno, a nivel de aftas orales, los estudios que tenemos son estudios in vitro y lo que se ve fundamentalmente es es una capacidad por parte del gel de aloe vera de revertir la profundidad de las aftas orales, tanto la profundidad como la capacidad para cicatrizar, para regenerar ese tejido dañado. En el caso de periodontitis y gingivitis tenemos 2 estudios in vitro, que son estos que veis aquí, y el más interesante, que es un estudio en humanos, específicamente ya en humanos. En este lo que se hizo fue comparar el gel de aloe vera en su efecto antiperiodontitis y antigingivitis con la clorhexidina, que es el colutorio que utilizamos en enjuagues cuando tenemos problemas ya periodontales, cuando tenemos las gingivitis. Es el colutorio que damos por excelencia, es el que tenemos nosotros de referencia. Sabéis que es un producto que no está financiado, que lo podéis coger directamente en la farmacia y que además deja la boca bastante seca. Da un efecto, si lo habéis probado, os daréis cuenta que el alcohol en realidad reseca muchísimo la mucosa y no es agradable aplicar el colutorio de clorhexidina. En cualquier caso, lo que se hizo fue comparar a nivel de tratamiento de periodontitis y gingivitis, 120, se hicieron 3 grupos, 120 pacientes en total, 40 con un colutorio al 100% de gel de aloe, 40 con un colutorio a base de clorhexidina y 40 con agua destilada. Y se vio que la eficacia del gel de aloe vera con respecto a la clorhexidina eran similares a la hora de eliminar sobre todo placa bacteriana y prevenir la gingivitis. Por lo tanto, aquí tenéis una alternativa clara y bastante mejor tolerada que por ejemplo, el colutorio a base de clorhexidina. Tenéis una indicación clara para aplicar el gel de aloe vera. En el caso de la periodontitis y gingivitis también tenemos algunos estudios más in vitro, que aquí lo que se ha estudiado fundamentalmente es cómo se puede regenerar el tejido. Es decir, cuando hay una periodontitis lo que hay es una afectación de la dentina, de los tejidos que sustentan que unen el hueso con la pieza dentaria. De forma que si nosotros conseguimos que la dentina regenere, aunque sea in vitro, a nivel experimental, por así decirlo, podemos deducir que el gel de aloe vera puede ser eficaz después a la hora de regenerar esa periodontitis. Y así se realizó en el primer estudio que veis. El segundo es los dos, el segundo y el tercero en realidad, pues también lo que se realizó es se intentó hacer regenerar ese ligamento periodontal, esa dentina, todo ese tejido que rodea la pieza dentaria. Y como veis, hay finalmente aquí abajo un estudio en humanos en el que lo que se valoró fue después de extraer una pieza dentaria, un molar, una muela, si aparecían o no aparecían complicaciones a posteriori. Y se vio que el gel de aloe vera previene complicaciones como pueden ser el dolor, la hiposalivación o incluso una aparición posterior de infección que podría complicar postquirúrgicamente la intervención. Cambiamos de color, en realidad lo que hacemos es bajar, dejamos a la mucosa oral y nos vamos a patologías digestivas más hacia abajo. Siguiendo la pauta general por la que sabemos que el gel de aloe vera va muy bien para regenerar mucosas, una de las patologías que puede aparecer y que puede afectar a la mucosa es la afectación a nivel de esófago por reflujo gastroesofágico, es decir, por el pase del ácido del estómago a nivel del esófago. Sabéis que la mucosa del esófago no está preparada para albergar ácido, el ácido gástrico,
no tiene el pH adecuado, de manera que el ácido en realidad o sea, no se ha protegido como está no tiene la misma protección que tiene la mucosa gástrica, de forma que el ácido a nivel del esófago acaba, sobre todo si permanece el suficiente tiempo, acaba generando úlceras, erosiones, úlceras y lesiones que son las lesiones que conocemos como esofagitis por reflujo gastroesofágico. Bueno, pues el gel de aloe vera también es muy eficaz. Veis que hay un estudio también en humanos. También es muy eficaz a la hora de disminuir la sintomatología asociada al reflujo gastroesofágico y a regenerar esa mucosa que hemos perdido. Si nos vamos ya a nivel gástrico, en gástrico fundamentalmente las patologías la patología que suele aparecer, que tenemos a nivel gástrico, es la gastritis, es la inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser bien asociada al Helicobacter pylori o bien asociada a cualquier otro agente. Es decir, en aquellas personas que beben mucho alcohol, por ejemplo, pues aparece una gastritis porque el alcohol acaba induciendo daño a nivel de la mucosa. Existen determinadas entidades, afortunadamente no son muy frecuentes, en las que hay una sobreproducción de ácido a nivel del estómago, entonces la mucosa no es capaz de hacer frente a ese exceso de ácido y se acaba produciendo también erosiones y úlceras. Y en todos estos casos, sea el daño motivado por lo que sea, el gel de aloe vera puede irnos muy bien. Aquí aparece este icono de aquí, que es el de los ratoncitos, que eso sería procedente de un estudio in vivo en animales. Es decir, ese no está aplicado directamente a humanos, pero sí que está aplicado sobre un ser vivo. Por lo tanto, evitamos la pérdida que comentábamos antes al pasar de in vitro a in vivo. Es decir, a lo mejor algo in vitro nos va fenomenal, pero luego en vivo, pues las características, la vida en general no se adapta a esas mismas características in vitro y no conseguimos los mismos efectos. Bueno, pues a nivel en ratoncitos sí que se vio que el gel de aloe vera disminuía el daño gástrico porque lo que hace es inhibir el estrés oxidativo sobre la mucosa, además de, como hemos comentado repetidamente en esta presentación, aumentar o acelerar la cicatrización de la úlcera. Una situación en la que puede resultarnos especialmente interesante el gel de aloe vera es esta que comentaba aquí. Mirad, nosotros cuando detectamos, cuando un paciente tiene una gastritis o deducimos que tiene una gastritis, una de las primeras pruebas que le realizamos es la detección del Helicobacter pylori en las heces. Lo que hacemos es un test, recogemos las cacas y detectamos si está el Helicobacter pylori. Si está en las heces, evidentemente es el Helicobacter pylori, su hábitat es el estómago. Por lo tanto, si lo detectamos en las heces, es que también está en el estómago. Vale. Una vez que lo detectamos, pensar que estamos hablando de pacientes que ya le hemos pedido esa prueba porque están sintomáticos. Vale, lo que tenemos que hacer, lo que estamos obligados moralmente, es a hacer una terapia erradicadora. Es decir, no sé si alguno de vosotros ha tenido que seguir en algún momento una terapia de erradicación del Helicobacter pylori, pero en realidad lo que se hace es aplicar la terapia clásica, la que utilizamos habitualmente, son 2 antibióticos y el omeprazol a doble dosis. O sea, se ponen los 2 antibióticos mañana y noche, cada uno de ellos, y el omeprazol también se pone mañana y noche, y en la pauta ha ido variando con el paso del tiempo. Inicialmente eran 7 días, se pasó a 14 y ahora se ha visto que con 10 tenemos suficiente. Pero he de deciros que a día de hoy, a expensas de utilizar esta pauta erradicadora, ha aparecido una resistencia brutal del Helicobacter pylori a esta pauta y ya nos hemos tenido que ir a pautas bastante más agresivas. Bueno, pues este estudio que os indico aquí, lo que se vio es que la eficacia erradicadora sobre el Helicobacter pylori, si tú utilizas la terapia clásica, es decir, la OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina, tiene un efecto concreto que hemos comentado que no siempre es eficaz, ¿no? Vale, si le añadimos gel de aloe vera, la eficacia aumenta de manera brutal, de forma que en personas, en pacientes, en los que apliquemos esa pauta erradicadora y no consigamos eliminar el Helicobacter pylori, simplemente añadiendo gel de aloe vera evitamos tener que utilizar antibióticos mucho más potentes. Es por eso que os decía que aquí tenemos un nicho terapéutico que nos puede venir fenomenal y que puede ayudaros
incluso a la hora de explicar a los pacientes las bondades del gel de aloe vera. Entonces, quedaos con esta idea porque puede resultar especialmente interesante. Y desde luego tengo pendiente explicárselo a mis compañeros, pero la verdad es que cuando me lo encontré, estudiando todo esto, cuando lo encontré, la verdad es que me llevé una alegría por esa razón, porque mejoras la eficacia de una terapia que ya la tenemos bastante trillada. En el caso del hígado, bien, como hemos comentado antes, la actuación del gel de aloe vera no es puramente la de regenerar la mucosa, sino proteger a los hepatocitos, a las células hepáticas, para que trabajen. Pensad que el hígado en realidad es una depuradora, es la depuradora del organismo, de manera que elimina todos los tóxicos, elimina los medicamentos, los metaboliza, elimina los medicamentos después de haber hecho su efecto y se llena de tóxicos, se oxida, lo que hemos comentado en alguna otra charla, ¿no? Hay un estrés oxidativo excesivo. Y es aquí donde el gel de aloe vera puede venirnos de maravilla. Y aquí tenemos otro nicho terapéutico. Siempre que encontréis el concepto de esteatosis hepática, que lo tenéis aquí, el concepto de esteatosis hepática sería presencia de grasa alrededor de los hepatocitos. Los hepatocitos en realidad están dispuestos de forma que están como en red y tienen alrededor un espacio que les sirve de nutrición, llegan los vasos, tienen también los canales que hacen que la bilis que forman esos hepatocitos se acabe acumulando y saliendo a través de la vía biliar. Y normalmente trabajan pues, en esta situación, más o menos desahogados, reciben su irrigación y tienen su espacio para ir drenando su producto. La esteatosis hepática sería la ocupación de todo este espacio que queda entre los hepatocitos por grasa, que puede ser bien por exceso de grasa o bien por procesos de oxidación, por procesos de estrés oxidativo. Entonces, siempre que encontréis el concepto de esteatosis hepática, se trata de un hígado que no funciona completamente bien. O sea, no funciona absolutamente bien. Es el paso previo a una hepatitis. La esteatosis hepática sería el paso previo a una hepatitis. No siempre que hay una esteatosis vamos a acabar con una hepatitis, pero una esteatosis no cuidada, en la que sigamos produciendo la misma irritación a nivel hepático, es muy probable que acabe apareciendo una hepatitis. Y el principal problema que tenemos en el caso de la esteatosis hepática, que como os digo es bastante frecuente porque con el sobrepeso, con la obesidad y demás, es una entidad bastante frecuente. Muchos de mis pacientes padecen de esteatosis hepática. El problema que tenemos con la esteatosis hepática es que a nivel de la medicina oficial, la medicina que ejercemos nosotros a nivel de los centros de salud, no tenemos ningún tratamiento específico. No hay ninguna molécula que podamos dar para prevenir esa esteatosis. Lo que hemos de hacer sobre todo con la esteatosis es adecuar la alimentación de forma que demos las grasas adecuadas, las poliinsaturadas, evitar las grasas saturadas, evitar los hidratos de carbono de absorción rápida, por ejemplo, pero aquí tenéis un remedio que puede venir muy bien a la hora de ayudar al hígado a prevenir esa esteatosis hepática, que es el consumo de gel de aloe vera lo más concentrado posible. Es otro nicho terapéutico, igual que comentábamos antes con el caso del Helicobacter pylori. Aquí lo que queda indicado con este estudio, lo que se deducía de este estudio realizado en ratones, es que el gel de aloe vera puede resultar un tratamiento adecuado para casos de hiperglucemia no severos, o sea, leves moderados, o para casos de hipercolesterolemia leves moderados. Es decir, cuando hay un aumento del colesterol LDL, por ejemplo, y no conseguimos con la dieta revertirlo, o cuando hay un azúcar que tontea, pero bien no necesitas medicación para revertirlo, el gel de aloe vera puede ser un buen tratamiento porque además, a diferencia de las estatinas, que serían el tratamiento atorvastatina, simvastatina, pravastatina, por ejemplo, que serían el tratamiento estándar
en las hipercolesterolemias, a diferencia de las estatinas, el gel de aloe vera protege el hígado, como hemos comentado. Y las estatinas son especialmente dañinas sobre el hígado. También sobre el músculo, alguna otra charla lo veremos también, pero también sobre el hígado. Por lo tanto, el gel de aloe vera puede ayudarnos a revertir pequeñas alteraciones a nivel de azúcar o los lípidos, y a diferencia de los tratamientos de síntesis habituales, actuaría además como protectora del hígado, como protectora hepática. En casos ya establecidos de infección de hepatitis, por virus de hepatitis B o por virus de hepatitis C, lo que hacemos es evitar esa evolución hacia la fibrosis hepática y o cirrosis. La escala evolutiva normal hasta llegar a la cirrosis, como sabéis, o la fibrosis hepática, como sabéis, es la desestructuración completa del hígado. Ese hígado ya no funciona adecuadamente, los vasos no drenan adecuadamente y normalmente la cirrosis es un problema, ese hígado está muy enfermo y muchas veces lleva al fallecimiento por parte del paciente. En la escala evolutiva, hasta llegar a la cirrosis, tendríamos desde un hígado sano. Una primera fase sería la estatosis hepática. Si no hacemos nada y seguimos con ella, llegaríamos a la hepatitis, a la inflamación, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del alcohol, podemos pasar de un hígado sano. La primera afectación que aparece en el hígado por el alcohol es la estatosis hepática. Después pasaríamos a una inflamación, a una hepatitis. Y si esa inflamación se mantiene en el tiempo y no hacemos nada tampoco, no la revertimos de alguna manera, el paso lógico es hacia la cirrosis, hacia la desestructuración del tejido hepático. Bien. En el caso de las hepatitis B y C, ya nos plantamos directamente en la inflamación. Sin pasar por la esteatosis, nos plantamos en una inflamación a nivel hepático producido ya por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Vale. Que tendrán más o menos tendencia, sobre todo en el caso del virus de la hepatitis C, sí que tienen una alta tendencia a la evolución hacia la hepatitis crónica. Y de aquí a una cirrosis simplemente hay un paso. Bueno, pues esa evolución entre la hepatitis y la cirrosis se disminuye cuando utilizamos el gel de aloe vera. Y la razón es que tiene cierto efecto antifibrótico. Es decir, una cirrosis sería, parece fibras por todas partes, el hígado estaba completamente estructurado y donde habían hepatocitos que funcionaban correctamente, hacían funcionar perfectamente el hígado, ahora lo que hay son cicatrices, fibrosis. Vale, pues el gel de aloe vera tiene cierto efecto antifibrótico, de forma que cuando hay una hepatitis la tendencia hacia la cirrosis es menor. Por lo tanto, también en determinados pacientes puede ser muy adecuado sugerirles la implantación del gel de aloe vera dentro de su dieta habitual. Vale, en el caso del hígado también, la estatosis hepática se puede producir, hemos dicho que es un acúmulo de grasa entre los hepatocitos. Vale, pues ese acúmulo de grasa puede venir de la oxidación, como hemos comentado en alguna ocasión, pero también puede provenir de un exceso de triglicéridos, es decir, hay excesiva grasa a nivel circulatorio, esa sangre acaba pasando por el hígado, se quedan allí y se acumula esa grasa. Vale, pues hay dos fitoesteroles, que son el lofenol y el cicloartenol, que reducen la formación de esos ácidos grasos que se acabarían acumulando a nivel hepático. Y con ello lo que vamos a hacer es conseguir disminuir la cantidad de ácidos grasos circulantes, la cantidad de triglicéridos circulantes y a la par disminuir la esteatosis hepática. Por lo tanto, podemos actuar, como os digo, con el gel de aloe vera sobre la esteatosis hepática a dos niveles, evitando la oxidación y disminuyendo la cantidad de grasa que se produce. Eso está basado en un estudio, como veis aquí, realizado in vivo en ratoncillos del laboratorio. Vale, aquí lo que se les hizo a estos ratoncillos fue una perrería, permitirme la palabra, pero en realidad lo que se hizo fue
inducir la esteatosis por alcohol aplicándole directamente alcohol. Es decir, para ver si realmente el gel de aloe vera es eficaz ante la esteatosis alcohólica, como evidentemente los ratoncitos no beben, pues lo que se hace es que se les aplica en la alimentación alcohol, de forma que consigamos obtener la misma lesión, la esteatosis alcohólica, en estos ratoncitos. Vale, pues la aplicación de gel de aloe vera también previene la esteatosis en estos casos. Esto está basado fundamentalmente en la comparación en dos grupos, ratoncitos a los que se les aplica este alcohol, más el gel de aloe vera, versus ratoncitos a los que solo se aplica el alcohol, y se ve claramente una diferencia entre ambos, que podríamos deducir que en humanos también podríamos deducir, ¿eh? Faltaría verlo en un ensayo clínico como tal, pero se podría deducir que también tiene esta función a nivel de humanos. Vale, si bajamos ya al intestino, tenemos el síndrome de intestino irritable. Aquí lo que se ha visto sobre todo es, esto es un estudio in vitro, por lo tanto lo que estamos viendo es, lo que estamos utilizando son tejidos de síndrome de animalitos con síndrome de intestino irritable, y se ha visto que el gel de aloe vera actúa como antiinflamatorio a nivel de la mucosa intestinal, y este efecto antiinflamatorio aún aumenta más si además del gel de aloe vera aplicamos ácidos grasos omega 3, el EPA y el eicosapentanoico y el docosahexanoico, y más aún si además aplicamos probióticos, los probióticos adecuados, que son lactobacilos y bifidobacterias, es decir, el producen en el caso de LR. Vale, pues en ese caso tenemos, en pacientes con síndrome de intestino irritable, nos puede venir bien la asociación gel de aloe vera más omega 3, super omega, más probióticos, por ejemplo. Y eso también es un estudio, está basado en un estudio in vitro. Si nos vamos ya a la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos un estudio a nivel de colitis ulcerosa. Este está indicado como in vitro, pero en realidad yo diría que esto es en humanos. ¿Veis? Es un estudio con 44 pacientes con colitis ulcerosa que tomaban 100 mililitros de gel de aloe vera 2 veces al día por 4 semanas comparado con un placebo. Y aquí hay una remisión clínica en el 30% del grupo de aloe versus el 7% del placebo. Y una respuesta clínica, esto es ir directamente a biopsiar el tejido a ver si ha desaparecido la inflamación, en un 47% en el grupo de aloe con respecto a un 14% en el grupo de placebo. Y luego un metaanálisis, que metaanálisis, como sabéis, es el tipo de estudio que tiene mayor evidencia científica, por lo que se hace para hacer un metaanálisis es coger ensayos clínicos aleatorizados, cogerlos todos y hacer un resumen de esos ensayos clínicos aleatorizados. Bueno, pues un metaanálisis realizado con gel de aloe vera en enfermedad inflamatoria intestinal incluyó 151 pacientes y también se confirmó pues, una significativa mejoría de los síntomas sin ningún efecto secundario. Por lo tanto, en enfermedad inflamatoria intestinal, el gel de aloe vera, por su capacidad regeneradora, por su capacidad antibiótica, por su capacidad inmunoestimulante, puede ser un tratamiento súper adecuado. Y en el caso de la diverticulosis, lo comentábamos antes, los divertículos en principio, si es simplemente la estructura anatómica, el divertículo tal cual, no hay ningún problema. El problema es cuando ese divertículo en su interior alberga restos fecales, entran bacterias y se forma una bolsa de hongos. Vale, pues aquí el gel de aloe vera también puede venir muy bien, primero porque regenera la mucosa, o sea, la hace fuerte, y por lo tanto lo que vamos a hacer es evitar o disminuir el riesgo de perforación, y además por su efecto antibiótico lo que vamos a hacer es que esas bacterias que se acumulen allí no acaben produciendo una diverticulitis. Por lo tanto, en el caso de diverticulosis también puede venir muy bien. Cuando hay una diverticulitis ya establecida, hemos de ir con cuidado, porque en ese caso, al ser una alteración a nivel de la mucosa intestinal, lo que se suele hacer es un ayuno prolongado. Se deja esa mucosa que regenere correctamente por el riesgo que hay, que comentábamos antes, de perforación a nivel intestinal, que eso sí que sería una urgencia vital, ¿no?
riesgo de peritonitis. Pero en el caso de presencia de divertículos, para prevenir, para evitar una aparición posterior de una diverticulitis, el gel de aloe vera es un tratamiento que hemos de tener en nuestra cabeza. Vale, y si nos vamos a los productos de gel de aloe vera bebibles, sabéis que tenemos 6 productos. Quizás los 2 más indicados, ya veremos el por qué, serían sobre todo el Immune Plus y el Intensivera. Lo pasaremos así un poco rápido. El gel de aloe, el Traditional Honey, quizás estaría más indicado por la presencia de miel y vitamina C, estaría más indicado para vías altas fundamentalmente. Aquí tenéis la composición. Pero, como os digo, estaría más indicado para antiséptica, antibacteriana, estaría más indicado fundamentalmente para vías altas. El melocotón, el sabor melocotón, tampoco sería el más indicado en este caso. Sí, en pacientes con problemas con la glucemia, porque, como sabéis, no tiene azúcar añadido. Pero los 2 que hemos comentado que podrían ir mejor son el Immune Plus y el Intensivera. ¿Por qué razón? Pues porque el Immune Plus, aparte de todo, de la presencia de la vitamina C, del zinc y del selenio, que son potentes antioxidantes y inmunoestimulantes, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, nos va a ayudar sobre todo a nivel de la mucosa intestinal. Bueno, el Immune Plus, además, contiene jengibre. Y el jengibre, que tiene dos grupos de compuestos activos que son los que justifican su función, que son los gingeroles y los zoagoles. Como veis aquí, entre las funciones o el efecto que puede tener sobre determinadas características o determinadas patologías, os he aplicado aquí, os he puesto aquí en amarillo, en naranja, las que tienen relación con todo el tracto, digestivo. Así, los gingeroles del jengibre son colagogos. ¿Qué significa colagogo? Colagogo es aquella sustancia que hace, o aquella molécula que induce una mejoría en la función de la vía biliar, fundamentalmente en la secreción biliar y en toda la función que tiene que ver con la absorción de las grasas. Actuarían también como antiulcerosos, como antieméticos, es decir, disminuirían las náuseas y los vómitos, y como nematicidas, servirían para tratar parásitos, es decir, los nemátodos son parásitos, o los gusanos, perdón, los oxiuros, vaya, pues los gingeroles actuarían como nemátodos, como antiparásito, perdón. Y los zoagoles pueden venir muy bien como antiespasmódicos, por lo tanto, un síndrome de intestino irritable lo podemos tratar perfectamente de esta manera. Cualquier espasmo a nivel intestinal, sobre todo, que es donde más espasmos hay, pueden venir perfectamente el jengibre. De hecho, el jengibre lo solemos dar como antiemético, como para evitar las náuseas, vómitos y las molestias a nivel digestivas, incluso en embarazadas, porque realmente es eficaz en este sentido. Vale, pues actuaría como antiespasmódico, como antiulceroso y como estimulante de la motilidad intestinal. Por lo tanto, el Immune Plus, quizás de los bebibles, sería, junto con el Intensivera, el más indicado. El Active Freedom, como sabéis, sobre todo es para articulaciones. Cuenta con colágeno, sulfato de glucosamina y sulfato de condroitina, que son los componentes del cartílago. Por lo tanto, para la artrosis de rodillas, sobre todo rodilla, cadera, puede venir muy bien. Y como os decía, en el Intensivera lo que tenemos es, aparte del 90% del gel de aloe vera, tenemos extracto de ortiga. Y entre las muchas funciones del extracto de ortiga están estas a nivel digestivo. Actúa también tanto sobre la función de la vesícula biliar como del estómago. La vesícula biliar sería el concepto colagogo, es decir, estimulante de la secreción biliar, como a nivel del estómago. Aumenta la secreción de jugo gástrico, las enzimas y el ácido clorhídrico, y además el mucílago que tiene la ortiga hace de bolo fecal y efecto laxante, hace efecto fibra, que puede venir también muy bien si queremos reponer la flora intestinal. Y finalmente tenemos, el Intensivera, recordar que
que la ortiga, por su efecto emenagogo y abortivo, es decir, emenagogo sería productor de la regla o estimulador de la regla, por así decirlo. No deberíamos darlo en embarazos. Y finalmente tenemos el Lasai, que tampoco sería el más indicado para la patología digestiva. Fundamentalmente, como sabéis, el Lasai es el antioxidante por excelencia y puede venir muy bien para protección ahora a nivel de verano, protección de la piel y demás, pero quizás no sería el más indicado a nivel de patología digestiva. Recordaros, eso sería también indicativo del Lasai. Recordaros que tenéis todos estos geles de aloe vera bebibles en autoenvío. Tenemos tanto el normal como el melocotón, el Sibera, el Active Freedom y el Immune Plus. Y recordad sobre todo a nivel digestivo, Immune Plus e Intensivera. Y creo que ya que hemos terminado. No sé si queréis comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Paco. Voy a ver si tenemos alguna pregunta. Súper completo. Y además, este link podrán tenerlo los socios también para poder consultar las cosas. Yo lo voy a poner, hemos colgado un vídeo en YouTube del 20 aniversario de Aloe Vera y lo voy a poner ahí, ¿vale? Este link para que podáis tenerlo todos. Y luego, si queréis, la primera diapositiva que os he puesto, si la queréis, aparte de la presentación, me lo decís y lo colgamos. Incluso lo podemos colgar, os cuelgo el enlace. Claro. En el Facebook o así, por si luego lo queréis utilizar. Perfecto, para... ahí también, ahí perfecto, Paco, también lo ponemos ahí y vale. Así la gente lo tiene, ¿vale? En el apartado de consultas de Facebook, donde los socios pueden hacer preguntas. Perfecto. Vamos a ver. A nivel circulatorio, el Sibera, dice Concha. Sí, sí, sí. Bueno, a nivel circulatorio, el Sibera va muy bien, la ortiga sobre todo va muy bien a nivel como cardiotónico, por así decirlo. La ortiga va muy bien como un protector circulatorio, no tanto, a ver, si entendemos como circulatorio toda la función arterial, corazón y toda la función arterial, el Sibera es el más adecuado. Si entendemos como circulatorio todo el problema venoso, la ortiga no sería la planta más adecuada. No sería, tendríamos que irnos a más antioxidantes, a flavonoides y demás. La ortiga va muy bien a nivel circulatorio, pero a nivel circulatorio, a nivel protector cardíaco, a nivel antihipertensivo, por ejemplo, sí puede ir muy bien. Es la más adecuada. Dentro de los productos LR de gel de aloe vera bebible, es el más adecuado a nivel cardiocirculatorio, sí. Vale, y a nivel digestivo, dice el Immune o el de melocotón. A nivel digestivo, el Immune por el jengibre. Entre los dos, el Immune Plus, bueno, y el Intensivera también, por lo que hemos comentado, porque son dos drogas vegetales. De las dos, si os digo una cosa, yo me quedaría con el Immune Plus, porque el jengibre es una planta es una droga vegetal que es muy adecuada. En cualquier trastorno digestivo es muy adecuada. Cualquier infusión a base de jengibre nos puede ayudar. Hemos comentado con las náuseas, los vómitos, con las dispepsias, con las digestiones pesadas. De las dos, si me tengo que quedar con alguna de las dos, me quedaría con el Immune Plus. Por el jengibre, por encima de la ortiga. Vale, fantástico. Pues por aquí yo creo que ninguna pregunta más, Paco. Así que nada, damos por finalizado este webinar y el mes que viene tendremos un webinar. Así que ya anunciaremos el tema. Nos vemos el mes que viene y Paco, no sé si te vas a quedar hoy un ratito haciendo preguntas o otro día. No, si queréis, me quedo ahora media horita. Fenomenal, sí, perfecto. Pues me conecto ahora mismo, entonces. Preguntas acerca del aloe o acerca de cualquier otro producto, ahí estará el doctor Paco Marín para responderos. Muchas gracias a ti también, Marina. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias.